Las peregrinaciones a Talpa comenzaron justo un año después de que se dio la renovación milagrosa de la imagen. Un cura en la época lo calificó como un milagro en 1964. Y hay muchas personas que hacen ese recorrido dándole gracias a aquellos favores o aquellos milagros. Estos se convierten en un compromiso de aquellos llamados feligreses para acudir hasta la Virgen del Rosario, hasta Talpa de Allende. Este recorrido se ha vuelto una tradición que se ha heredado de generación en generación. Pero todo esto no es importante sin algunas historias. Mi nombre es José Llamas y te presento Leyendas de Talpa. Las siguientes historias son basadas en hechos reales y han sido contadas de boca en boca y de generación en generación. Existen diferentes versiones acerca de esta historia, pero esta es una de ellas. Se cuenta que un tal Mujica Jacoba, que así se llamaba, la señora a la que le pasó este doloroso caso, regresaban de ir a pagar una manda que le había prometido a la Virgen de Talpa, pero venía renegando por aquel camino que estaba en muy malas condiciones y bajando por un cierto lugar pedregoso y áspero. Ya al caer el sol del tercer día que llevaba caminando, vino a encontrarse con Tiburcia Petra, que es menos voluminosa que ella, y venía gimiendo y llorando por ese camino del Pedregal, dirigiéndose también a pagar una manda rumbo al santuario de Talpa. Aseguran que fueron tan convenientes y expresivos aquellos razonamientos de Musia Jacoba, que su comadre se dio la media vuelta dispuesta a regresar, dejando en el aire su promesa de visitar a la Virgen de Talpa. Pero dice la leyenda que en aquel instante mismo en que las dos comadres quisieron regresar, quedaron convertidas en dos enormes piedras, dos piedras que pueden verse todavía a la mitad de la cuesta y que han venido a conocerse de este modo, como el Cerro de las Comadres. Y de verdad es de que son fantásticas las historias que se cuentan durante el recorrido a pie desde Tecomán hasta Talpa, de Allende, Jalisco. Pero una de esas historias, que es de las más conocidas por todo tipo de peregrinos, es la de los danzantes, que se convirtieron en piedra al renegar por lo difícil de esta ruta. Así que al llegar a la subida de la carretera de Ayutla a Cuautla, mero antes de la curva, donde se ve Talpita, la leyenda asegura que los bailarines se regresaron faltándole al respeto a Dios y a la chaparrita de Talpa, y que por eso, en ese mismo momento se convirtieron en piedras. Las rocas están acomodadas en fila en lo alto del cerro y dan muestra de la anterior leyenda. Esto de acuerdo a la narrativa popular y las tradiciones que se han generado durante muchos años y que han durado en el recorrido de los tecomenses hasta Talpa. De ahí el dicho de los fieles de que nadie se puede regresar durante la caminata porque se puede convertir en piedra. Ese es un viejo adagio que hasta el momento se dice que es realidad. Así que en la actualidad, ninguno de los peregrinos que cada año realizan esa ruta, cruzando aquellos cerros y ríos, así como las montañas, se atreven a dar un paso hacia atrás. Pero aquí en Jalisco se cuenta una leyenda. Se dice que hace algunos años, unos peregrinos que iban de noche a Talpa se encontraron en su andar a una viejita que iba cargando un costal y que parecía bastante pesado para ella. Al ver a la viejecita, que le estaba costando mucho trabajo llevar aquel costal, los peregrinos se ofrecieron para ayudarla. Y esa viejecita aceptó, y tras platicar un poco con ellos, les pidió que por favor llevaran este costal hasta el templo, donde los vería más tarde. Después de esto, la viejita tomó un camino diferente y se perdió entre la oscuridad. Los peregrinos pensaron que tal vez esa viejecita se había regresado a su casa, y que al día siguiente llegaría al templo, tal como ella se los había dicho. Así que al llegar a Talpa, se dirigieron al templo, y a medida de que amanecía, comenzaron a esperar a esa viejita. Pero los minutos pasaban, y ellos no la veían por ningún lado. Después de esperar, la viejita nunca llegó,
así que tomaron la decisión de ir con el sacerdote del templo y entregarle aquel costal, pensando que era algo que la viejita llevaba para el templo. Y así lo hicieron. Entregaron el costal al sacerdote porque ya no podían esperar más. Le explicaron todo lo que había sucedido con la viejecita y el sacerdote, en ese momento, decidió abrir el costal. Se llevaron una gran sorpresa. En ese momento se dieron cuenta de que dentro del costal había huesos humanos. A todos les dio mucho miedo, así como escalofrío, y fue el sacerdote quien les explicó que los restos eran de esa viejecita que se encontraron en el camino, la cual no había podido cumplir con su manda de llegar con la Virgen en vida, y su alma no podía descansar en paz hasta que alguien la llevara al templo y así pudiera cumplir con aquella promesa que ella había dejado. Entre más platicamos con personas que conocen Talpa de Allende, más historias tenemos para contar. En los años 50 ocurrió un rumor de esta leyenda. Se decía que había una mujer que murió en un lugar del municipio de Talpa de Allende, dejando pendiente una manda: llevarle a la Virgen alguna cantidad de monedas de 10 centavos de níquel, que era la moneda que se usaba en esos tiempos, y poco a poco fue cobrando fuerza esta historia, hasta llegar el terror entre la comunidad, porque este espectro no consiguió los dieces ahí en Talpa, y se cree que se vino penando por toda la región hasta aquí, hasta Tomatlán. Incluso se llegó a decir que muchas personas habían visto a la vieja del 10 y comentaron que estaba vestida de blanco, con la cara tapada y el velo le tocaba hasta el piso. Incluso para caminar arrastraba como una cadena, y ahí colgaba un crucifijo con el que tocaba la puerta de las casas. Hubo personas que afirmaron que la persona que no le diera aquellos mencionados 10 centavos moriría, y lo mismo le sucedía a aquellas que intentaban verle el rostro a esta mujer. Estas son pláticas de los antepasados del municipio de Tomatlán. La última leyenda que les tenemos el día de hoy es la leyenda de la Cruz de Romero. La Cruz de Romero es una cruz de gran tamaño que data del siglo XVIII. Fue construida por don José Romero y situada en uno de los principales cerros del municipio, al norte de la población y en los linderos con el municipio de Mascota, y se encuentra sobre la capilla. Se dice que don José Romero no creía en los milagros de la Virgen del Rosario o la Virgen de Talpa, y le molestaba mucho escuchar a todos los fieles acerca de los milagros que había realizado. Y un día, muy molesto mientras estaba fumando un cigarro, quiso demostrarles a los fieles que solo era su imaginación, lo cual con el cigarro quemó un cachete a la estructura de la Virgen. ¿Y cuál fue su sorpresa? En ese momento la Virgen comenzó a sangrar y se le hizo una llaga en el área de la quemada. En ese momento, don José Romero se sorprendió y de arrepentimiento le hizo una manda de salir del pueblo de rodillas hasta el cerrito de afuera de Talpa, aproximadamente 5 minutos, y prometió ponerle un altar y una cruz en ese lugar, buscando el perdón de la Virgen por aquella falta de respeto. Se dice que aún se puede observar la herida justo en la mejilla de la Virgen de Talpa. Si les han gustado estas historias, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.